Antena Clínica, se dedica a organizar e impartir en Valencia, en nuestra ciudad, una formación continuada del psicoanálisis de orientación lacaniana, tanto teórica como clínica. Esta instancia está inscrita también en el Instituto del Campo Freudiano, que tiene dispositivos de enseñanza diversos en todo el mundo. Una de las actividades que realizamos dentro de nuestro programa son las conferencias abiertas a la ciudad. La conferencia de hoy, que hoy vamos a escuchar, se inscribe dentro de un ciclo denominado Pulsos de nuestra época. En este ciclo tratamos de tomar cuestiones de la actualidad que afectan a nuestras vidas para aportar una lectura y propuestas desde el discurso del psicoanálisis y mantener abierta la dimensión de la pregunta y el debate en nuestra ciudad. Normalmente participan en estas conferencias 80 o 100 personas, pero en este caso, cuando nuestro querido colega Miquel Bassols nos dio el título de la conferencia, que interroga este acontecimiento extraordinario de la pandemia y las consecuencias inéditas que tiene en nuestra vida, en nuestros gestos más cotidianos, pensamos que valía la pena transformar el formato y abrir la conferencia y sus preguntas al mundo, si podemos decirlo así. Entonces, apoyándonos en las posibilidades que nos ofrece la tecnología, nuestro pequeño dispositivo ha tomado otra dimensión. Es una prueba, vamos a ver si es útil. De los 100 personas ampliamos el aforo a 500, pero este miércoles pasado quedó sobrepasado este número y lo hemos abierto de nuevo y hoy nos encontramos aquí 700 personas que participan desde diferentes, muy diversos lugares de Europa y América. Contamos con participantes, por supuesto, de Valencia, de Alicante y de la mayor parte de las comunidades del Estado español, muchas de sus provincias. En Europa, de Francia, Suiza, Irlanda, Reino Unido, y en América una gran cantidad de países que cubren toda la geografía de este continente, desde la Patagonia argentina hasta Quebec, en Canadá. Hay participantes de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos y Canadá. Les informo que estamos grabando la conferencia y en el plazo de una semana estará colgada en nuestra web y en el canal de YouTube que tenemos también. Entonces, para terminar y dar paso a la conferencia, quiero agradecer a, como decía, a nuestro querido colega Miquel Bassols su generosidad y disponibilidad para participar en este evento que en pocos días se ha modificado fundamentalmente, al mismo tiempo que aumentaba el número de participantes y la extensión geográfica de su procedencia. También quiero dar las gracias al equipo que ha contribuido a que esto esté siendo posible, que son Carmen Carceller, Eugenia Blasco, Patricia Tasara y muy especialmente diría a Carolina Martini, que es la que lleva la parte técnica y la que ha facilitado que esto sea posible y que va a intentar que el canal no sea el protagonista, sino más bien el discurso y la conversación, es decir, que el canal esté en silencio. Y también quiero agradecer a Xavier Giner, que es quien va a coordinar esta conferencia. Le paso entonces la palabra a Xavier Giner, quien les va a informar también de cómo vamos a proceder en la conferencia. Y de nuevo, muchas gracias y buenas tardes, buenos días. Gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, depende de dónde nos pille. Efectivamente, soy Xavier Giner, voy a coordinar esta conferencia junto con Carolina Martini, a la que agradecemos extraordinariamente el trabajo técnico, que es fundamental para que esto ocurra. Vamos a dar unas pequeñas indicaciones sobre el funcionamiento. La secuencia de trabajo que vamos a organizar es la siguiente. La conferencia de Miquel va a durar aproximadamente 1 hora y después tendremos 30 minutos de conversación alrededor de la conferencia de Miquel. Hemos organizado para poder gestionar esta cantidad tan enorme de gente, nunca habíamos tenido una actividad con tantísima gente en Valencia,
Lo hemos hecho de la siguiente manera. Hemos invitado a una serie de colegas, a en torno a unos 30 colegas, a que cumplan una función que en la aplicación se llama panelista y que son los que van a tener la posibilidad de hacer preguntas en directo de viva voz. Al acabar la conferencia ellos pueden activar sus micros e ir preguntando, solicitarán la palabra levantando la mano y les iremos un poco dando la palabra a cada uno de ellos. El resto de participantes pueden hacer preguntas a través de una aplicación que hay en la base, en la barra del menú de la aplicación que pone preguntas y respuestas. No utilicen el chat para esto, sino las preguntas y respuestas. Ahí verán unas que tienen como 2 bocadillos, los verán. Entonces, ahí pueden escribir las preguntas que consideren y entre Carmen Carceller, Patricia Tasara y yo se las haremos y se las comunicaremos a Miquel Bassols para que él las conteste. Para todos, para panelistas y para participantes, por favor, preguntas breves, directas, evitemos un poco las digresiones o los comentarios, porque intentamos establecer lo más cercano posible a una conversación, como si estuviéramos efectivamente conversando entre nosotros. En ese sentido, por favor, un esfuerzo de concisión. Gracias, de antemano. Me corresponde el honor de presentar a Miquel Bassols. Realmente creo que en el campo freudiano no hace falta presentar a Miquel Bassols. Es alguien que ha tenido un peso fundamental en la historia del psicoanálisis de orientación lacaniana, no solo en España, sino en la construcción de la propia Asociación Mundial de Psicoanálisis. Él es psicoanalista, trabaja en Barcelona desde el principio de su carrera como psicoanalista, siempre ha estado muy implicado con Barcelona, con Cataluña, pero también con la construcción de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis en España y con la construcción, como decía, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Fue presidente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis del 2014 al 2018. Dicho así, puede que ustedes que no lo sepan, pero es el tercer presidente europeo. El primero fue Jacques Miller, el segundo fue Yves Laurent y el tercero Miquel Bassols. Tomado desde esta perspectiva, cambia radicalmente la mirada sobre la cosa. Es decir, ha tenido un papel crucial en la historia del psicoanálisis lacaniano a nivel español y a nivel europeo. Pero además es alguien que ha estado comprometido con la extensión de la enseñanza del psicoanálisis a través de la creación del Instituto del Campo Freudiano en España y de sostener su práctica como docente en la sección clínica de Barcelona. Y lo hemos de reconocer así porque siempre que lo hemos invitado a Valencia al Seminario del Campo Freudiano, siempre nos ha dicho que sí y ha mantenido un contacto muy vivo y muy activo con la comunidad valenciana, lo que le agradecemos extraordinariamente. Esa generosidad de la que hablaba Miguel Ángel, ese compromiso, se ve bien también en sus trabajos. Es un hombre que ha publicado una cantidad muy importante de libros, todos ellos siempre con un punto de reflexión, no solo clínico, sino también sobre lo contemporáneo. Cito algunos de ellos: Una política para erizos y otras herejías psicoanalíticas, Lo femenino entre el centro y la ausencia, El inconsciente, otra cosa, o uno muy particular porque habla de una de sus grandes pasiones, que es la literatura, el de Jules con Lacan, donde él toma un autor poco trabajado en España, pero fundamental en el pensamiento medieval español. Es un autor que escribió en catalán, era mallorquín, se llama Ramon Llull, y le dedica todo un estudio muy interesante sobre la función de la letra y sobre a partir de lo que la enseñanza de Lacan le permite desentrañar el texto de Llull. Si tienen interés, porque es verdad que como es un activista muy comprometido, tiene un blog, como no puede ser menos, un blog muy vivo, en el que permanentemente está colgando textos que reflexionan sobre el psicoanálisis, pero también sobre literatura y sobre lo contemporáneo, de alguna manera los temas de la contemporaneidad. Como indicaba Miguel Ángel, seguramente el éxito de esta convocatoria está directamente vinculado a la personalidad de Miquel Bassols, pero como decía Miguel Ángel, creo que la oportunidad del tema que Miquel nos ha propuesto para trabajar ha actuado casi como una especie de interpretación, una especie, ha resonado por los confines de Internet para convocarnos a 700 personas para tratar de elucidar algo de lo que nos ocurre actualmente. Sin más, darle 1000 veces la gracia a Miquel por su enorme generosidad y compromiso con la comunidad valenciana, con la comunidad lacaniana en Valencia. Y sin más, pasamos a escuchar tu trabajo y gracias, Miquel, bienvenidos todos. Muy buenas a todos y gracias de veras, estimados colegas de Valencia, Miguel Ángel,
Vázquez, Xavier Giné y todos los demás por haber organizado, bueno, en fin, por haber organizado en tan pocos días, además, esto que se ha desencadenado en una reunión virtual con un número considerable de personas. Por lo tanto, mis agradecimientos al Seminario del Campo Freudiano de Valencia, en primer lugar, a la Biblioteca de Orientación Lacaniana y también al Instituto Francés de Valencia, donde generalmente hacíamos en su sede estas conferencias. Tengo siempre muy buen recuerdo de la sede del Instituto Francés en la ciudad. Es una extraña sensación, debo empezar diciendo esto, hablar ante una pantalla, ante esta pequeña superficie plana de 2 dimensiones, sabiendo que me dirijo en el espacio virtual aún más allá, donde, según nos dicen, se encuentran ahora mismo unas 700 personas que me están viendo y escuchando. Voy a hablar, pues, sin duda, un poco a ciegas. Además, resulta que estas 700 personas no están todas juntas en un mismo lugar en la realidad, sino que cada uno está en un lugar distinto, muy distinto. Más o menos íntimo, pero distinto para cada una de ellas. Así pues, no hay solo una distancia entre ustedes y yo, sino también una distancia entre ustedes mismos. Una distancia con un punto de fuga virtual, ¿es cierto? Un punto de fuga que es invisible, a su vez, desde el que cada uno puede sentirse observado. Si podemos sentirnos observados desde este punto virtual, es porque nos mantiene distanciados uno de otro, pero vinculados a la vez con un observador invisible. De modo que este dispositivo tiene algo parecido al famoso panóptico de Jeremy Bentham, que en el siglo XVIII fue el principio de la arquitectura de las cárceles y que Michel Foucault estudió como el modelo de la sociedad disciplinaria y autoritaria, ese modelo que garantizaría un funcionamiento automático del poder. Es un dispositivo construido bajo el principio de la omnisciencia invisible, con la figura de un lugar del otro que observa y que controla a cada uno, sin necesidad finalmente de que este lugar esté ocupado por alguien en concreto. Solo en la medida en que cada uno está separado de los otros, pero vinculado a ese punto virtual. Es también el principio que estamos viendo estos días, que se ha puesto en marcha en distintos países, en China en primer lugar, para desplegar una vigilancia del Estado sobre cada uno de los ciudadanos, en nombre del bien de estos ciudadanos, sin duda, para controlar y prevenir el contagio del coronavirus, del famoso coronavirus. Sabemos ya, sin embargo, que el mismo dispositivo seguirá siendo utilizado de un modo u otro, más allá de esta pandemia, para los fines de un control social de los ciudadanos y siempre en nombre de su bien ante las nuevas pandemias que, según sabemos ya, seguirán llegando. Este principio del panóptico, no lo olvidemos, es también el principio de la sociedad del espectáculo, donde cada uno puede ser un omnivoyeur, verlo todo, invisible, en su intimidad, alguien que puede verlo todo desde la intimidad de su pantalla, y que también puede dar a ver, a la vez, lo más íntimo de sí mismo a todo el mundo.
el omnivoyeur invisible, es pues también un exhibicionista ciego ante el poder del otro virtual. Y conocemos todos los malentendidos y situaciones que produce esta presencia de lo virtual en nuestras realidades. Pues bien, estos son de hecho los principios de la estructura que gobierna estos días lo que se ha venido a llamar distancia social también. Y es algo que les propongo interrogar en la intervención de esta tarde, noche, mañana. Por otra parte, si lo interrogamos desde el discurso del psicoanálisis, hay otra distancia en juego. Una distancia más importante todavía que estas a las que me he referido, y es que desde la perspectiva del sujeto de la palabra y del lenguaje, del sujeto afectado por lo que llamamos el inconsciente, debemos considerar también la distancia que existe de cada sujeto consigo mismo, no solo con los demás, sino consigo mismo. La distancia de cada uno de ustedes con su propio inconsciente. La mayor distancia es la que cada sujeto mantiene con su propio inconsciente. Aunque sea una distancia paradójica, como veremos. Porque el inconsciente es también lo más cercano a cada uno, lo más íntimo de uno mismo. El inconsciente, que determina el sentido de lo que decimos y de lo que escuchamos, marca de hecho una distancia subjetiva. Una distancia que se nos hace más presente, por ejemplo, en el caso de un sueño. Si el sentido de las imágenes y de las palabras de un sueño nos puede resultar tan extraño, tan cercano y tan lejano a la vez, es porque el inconsciente nos impone una distancia subjetiva con lo más íntimo de nosotros mismos. No sé, en realidad, quién es el autor, quién es el guionista del sueño que he tenido esta noche. Un guionista que me es tan cercano y lejano a la vez, tan íntimo y familiar como extraño y distante. Ya ven entonces que las nociones de distancia y de cercanía se hacen muy relativas cuando se trata del sujeto del inconsciente que trata el psicoanálisis. Son distancias que se hacen incluso inconsistentes para explicar lo que nos está ocurriendo estos días. Esta experiencia y este tiempo de pandemia y confinamiento. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde estoy yo? ¿Desde dónde les hablo? Para retomar la expresión de un poeta catalán, Víctor Sunyol, con el título de un libro de poemas de reciente publicación, puedo preguntarles a ustedes, ¿desde quin on? ¿Desde qué dónde? ¿Desde qué dónde les hablo? ¿Desde qué dónde me escuchan ustedes, cada uno de ustedes? Voy a hablar entonces, sabiendo que hay un público muy amplio, sí, intentando no dar nada, por supuesto, desde el psicoanálisis. Estas circunstancias que les he evocado se hacen estos días en efecto más patentes con la necesidad de recurrir al espacio virtual de Internet para mantener los vínculos sociales y los vínculos de trabajo. Son las condiciones siempre un poco irreales de lo virtual, aunque de hecho la realidad misma nos está resultando estos días ya algo también muy irreal. Una persona me lo explicaba del siguiente modo. Es como si te despertaras de una pesadilla y te dieras cuenta de que la pesadilla continúa en la realidad y que sigues sintiendo la misma angustia que sentías en la pesadilla. Y otra más me decía, tengo una sensación extraña de irrealidad, de estar viviendo una película en versión original,
pero sin poder leer los subtítulos de la traducción ni los créditos que aparecen al principio y al final. Es decir, sin poder conocer, añado yo, el texto que permite enmarcar esa realidad irreal que es la trama, el guión de la película. Son dos testimonios paradigmáticos de la experiencia que estamos viviendo estos días a escala global. Y ahí la angustia y el sentimiento de irrealidad son los dos afectos que más escuchamos ante una experiencia que nos resulta radicalmente nueva por un lado, pero que tiene a la vez algo de extrañamente familiar. Aunque más no sea porque nos evoca precisamente alguna película que hemos visto, donde las distopías se hacen tema habitual. Esta extraña familiaridad es lo que Freud definió en su famoso texto, que citamos con frecuencia, pero que me parece hoy muy actual, y que lleva el título en alemán de Das Unheimliche. Se ha traducido por lo siniestro, lo más extraño en lo más conocido, lo más lejano en lo más cercano y familiar. El psicoanalista Jacques Lacan inventó un neologismo, una nueva palabra, para designar este punto siniestro que habita en cada uno de nosotros. Un lugar tan lejano y cercano a la vez, tan íntimo y extranjero, tan desconocido y exterior para cada uno, como lo es el guionista de nuestros sueños. Este concepto, que fue subrayado por Jacques Miller hasta el punto de haber titulado con él un curso, todo un curso, ha hecho fortuna más allá del psicoanálisis, lo he visto ya citado en ámbitos distintos del psicoanálisis, y tal vez algún día entre a formar parte del léxico del diccionario de la lengua. Ese concepto es el de la extimidad. Es el lugar mismo del inconsciente y lo definimos como aquello que es tan cercano e íntimo, tan interior en mí mismo, que termina por hacerse absolutamente extraño y tan lejano que solo puedo encontrarme con este lugar con cierta angustia y con esa sensación de irrealidad. Es realmente el lugar en el que podemos sentir que habitamos estos días. O mejor incluso, es el lugar que sentimos que habita en cada uno de nosotros. El lugar de un confinamiento que no es solo físico, sino plenamente subjetivo. Habitamos en la extimidad. Cuando nos encontramos con algo que hace signo de esa extimidad, nos faltan las palabras. Nos faltan para llegar a decir aquello que de tan real nos parece del todo irreal, como si fuera sacado de una novela distópica, imagen que en efecto escuchamos estos días. Primera constatación, cuando escuchamos a los epidemiólogos más autorizados, que nos dicen estos días que esta epidemia no es la gorda, como han dicho, que no es la más importante que nos espera, y que vendrán otras, sin duda, empezamos a pensar que esto que llaman hoy de manera tan contradictoria, incluso cínica, la nueva normalidad, quizás no será la salida del túnel, sino que será en ese túnel el universo mismo donde tendremos que vivir a partir de ahora. La supuesta salida al exterior sería entonces una entrada a lo más interior del túnel en el que nos encontramos. Bienvenidos a la extimidad permanente, si me permiten decirlo así. Mejor saberlo y no dejarnos hipnotizar demasiado por los cantos de sirenas en nombre del progreso. Y en esto todo el mundo parece estar de acuerdo. Nada volverá a ser como antes, aunque más no sea, como dicen otros, porque todo seguirá siendo igual de peor, pero ya sin vuelta atrás posible. Segunda constatación que me parece muy importante de señalar de esta actualidad. Por primera vez,
es el conjunto de la humanidad, y lo escribo en mayúsculas, humanidad, la que se reconoce a sí misma como si fuera un solo sujeto ante un hecho real, ante un peligro del que no sabe cómo defenderse si no es a escala global. De hecho, es algo que ya tenía que haber sabido con la llegada de la crisis climática. Este hecho real no es solo el coronavirus, sino todo lo que implica la epidemia como crisis social, política y de puesta en cuestión de nuestras maneras de vivir. Tal como escribía hace poco nuestro colega de Madrid, Gustavo de Sal, la infección es biológica, la pandemia es política. La infección biológica se produce a nivel local, de organismo a organismo. La pandemia es un hecho de discurso que se transmite a escala global. Y es así como Lacan entendía, de hecho, qué es una epidemia en el mundo simbólico de la palabra y del lenguaje. En un curioso diálogo que mantuvo con psicoanalistas americanos, podía sostener, lo cito, que lo que llamamos historia es la historia de las epidemias. El Imperio Romano, por ejemplo, decía, es una epidemia. El cristianismo es una epidemia. Y allí el colega americano le preguntaba con cierto retintín, ¿el psicoanálisis también es una epidemia? Y Lacan lo confirma diciendo, el psicoanálisis también es una epidemia, recordando la famosa frase de Freud a Jung, cuando viajaban en barco a los Estados Unidos para dar unas conferencias de psicoanálisis, y Freud le decía a Jung, no saben que les traemos la peste. Y podemos añadir nosotros ahora, el capitalismo también es una epidemia. Y tal vez es la que mejor se propaga, la epidemia que mejor se propaga, para prometer un goce satisfactorio al sujeto contemporáneo, más que la religión incluso. Sin duda, más que el psicoanálisis, que nunca ha prometido eso. El capitalismo sí promete esa satisfacción y la promete sin pérdida, sin que haya pérdida posible. Y ahí su éxito, por un lado. Pero, paradójicamente, vemos ahora que puede llevarle a una pérdida general e irreversible. No es seguro que podamos hablar de salida del capitalismo. Debo decir que los colegas de la École de la Cause Freudienne están preparando un número de la revista La Cause du Désir sobre este tema, la salida del capitalismo. Me parece paradójico ya hablar de salida del capitalismo, pero precisamente porque se autonutre de la imposibilidad de salir de su propio discurso y que si se puede propagar como una epidemia el capitalismo es porque se nutre de la promesa de ese goce imposible de alcanzar, que sería un goce sin pérdida posible. No parece hoy menos difícil salir de esta rueda infernal del discurso capitalista. Entonces, de la infección como tal, podremos salir más o menos bien, más o menos mal, veremos. Pero de la pandemia que se alimenta de ella, del hecho de discurso que tiene efectos políticos radicales en estos días, no parece tan fácil salir. Se nos dice que podremos salir de casa escalonadamente, no tanto porque el virus haya desaparecido, sino porque, con suerte, podremos disponer de una cama de hospital sin la saturación que supondría que todos nos contagiemos a la vez, al mismo tiempo. De hecho, lo que nos dicen las autoridades es no se contagien todos de golpe, vayan uno por uno. Saldremos de casa, sin duda, y saldremos a la playa también, aunque el virus seguirá estando allá, a la espera de encontrar esa vacuna eficiente o un tratamiento antiviral mitigador de los síntomas. Pero esto no es lo mismo que salir del discurso de la pandemia. Del mismo modo que no es lo mismo que salir del discurso del capitalismo, que va a seguir cobrando su parte en la pandemia, a la que alimenta
y de la que se alimenta también. Saldremos, pero parece que será más bien para sentir que entramos de manera irreversible en esta nueva normalidad que se anuncia. Y en la que lo más probable es que nos encontremos con un reforzamiento de las políticas más autoritarias de control social, con un recorte de las libertades civiles y de expresión que nos parecían claramente asumidas por los movimientos sociales después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos tal vez en un momento homólogo. Hay que recordar que Lacan fue muy sensible a ese momento, escribió textos muy importantes después de la Segunda Guerra Mundial sobre la lógica de las masas y de los grupos que ahora tienen todo su interés. Y estamos en un momento también inédito, que nos da una oportunidad única para cambiar algunas cosas, no muchas, pero sí algunas importantes. Por ejemplo, esa humanidad, escrita con mayúsculas, se da cuenta hoy de que tiene que hacer un cálculo colectivo para poder salir adelante, que no hay salidas individuales. Y este cálculo colectivo es un cálculo político que debería llevar a una estrategia y a tácticas de una mayor solidaridad entre sujetos y entre pueblos muy distantes, pero igualmente cercanos a la vez en esta experiencia pandémica. Esa humanidad llega a preguntarse entonces, y con razón, si no será ella misma una epidemia ante una ley de la naturaleza con quien no puede hacer más tratos. En este punto hay una noticia mala y otra buena, o al menos no tan mala. La mala es que lo que nos puede estar esperando al final del túnel es en efecto algo parecido a China. Es decir, la entrada en otro túnel más sutil, por más asumido, por partes de la población ante el temor al peligro exterior. Lo que nos puede estar esperando es un control social al servicio del autoritarismo más feroz e insidioso. Muy eficiente, eso sí, en su alianza con el capitalismo y con las políticas neoliberales que se han ido desarrollando durante las últimas décadas. Esta nueva alianza, por decirlo así, nos venderá cada vez más caras las mascarillas que necesitamos como el aire que respiramos. Pero solo será así en la medida en que lo permita aquello que Etienne de la Boétie llamaba la servidumbre voluntaria de las poblaciones, es decir, la asunción de la pérdida de libertades y de derechos fundamentales en nombre de una seguridad que el otro, el Estado, fundamentalmente, debería garantizarnos de manera estable y continuada. De hecho, antes de entrar en el túnel de la epidemia del coronavirus, ya estábamos sintiendo la experiencia de esta asunción general de pérdida de libertades y derechos a escala local, nacional y también a escala global, internacional. Parece pues difícil salir del túnel del contagio del coronavirus sin saber que entramos en otro túnel, o que seguimos en otro túnel, el de la pandemia, de un creciente autoritarismo en nombre de la seguridad. En este punto siempre recuerdo una viñeta del humorista El Roto, del País, que sigue siendo de actualidad para mí. En esa viñeta se ve un cartel colgado en una valla de seguridad, al pie de una cámara de videovigilancia, un cartel que reza el siguiente mensaje: por razones de seguridad, no hay seguridad. Y es el anuncio de esta nueva normalidad, entre comillas, a la que se nos pide acogernos de manera inevitable. La buena noticia es que podemos escoger. Y voy a poner énfasis en eso, en el sujeto de la elección. Si eso es lo que tenemos que encontrar a la salida del túnel, quizás mejor nos estamos allí un ratito más inventando alguna otra cosa antes de salir. Lo podemos hacer. Y es lo que indicaré después con la expresión acercamiento subjetivo para oponerla
a otra de las operaciones que nos gobiernan estos días y que lleva el nombre de distancia social. Expresión que voy a interrogar ahora. Porque en esta experiencia que estamos viviendo de confinamiento de nuestros cuerpos, y que es también una experiencia que sucede toda ella en un mundo del lenguaje, en el campo del lenguaje, como diría Jacques Lacan, nuestros cuerpos son, en primer lugar, cuerpos hablantes, cuerpos afectados por el lenguaje. Y la experiencia de confinamiento no puede entenderse en cada caso sin hacer referencia a una experiencia de lenguaje, que es también esta experiencia de confinamiento inducido por el poder de las palabras. Hay un confinamiento ejercido por el poder de las palabras y de los discursos. Y una de las expresiones de los significantes que me ha parecido más llamativa estos días, con mayor fuerza, que se ha impuesto con mayor fuerza, es el significante distancia social. En solo un par de meses se ha convertido en una expresión habitual para designar esta respuesta necesaria, aconsejada con muy buen tino por las autoridades sanitarias ante la epidemia del coronavirus. Distancia social es hoy lo que los psicoanalistas llamamos un significante amo. Una orden que gobierna ya los diversos registros de las relaciones familiares, laborales, educativas, profesionales, deportivas, sanitarias, festivas, etcétera, etcétera. El término ha tenido así lo que podemos llamar también una extensión pandémica, como respuesta al contagio del coronavirus. Y es ciertamente la primera medida que se ha revelado más eficaz para evitar su propagación masiva. A la vez, este significante amo ha introducido en el tejido social mismo una suerte de epidemia de sentido para intentar hacer frente al contagio del coronavirus. Pero conviene recordar que este término, distancia social, era de hecho una noción utilizada primeramente en el estudio sociológico de las lenguas, de su función y de su aprendizaje, para hablar del vínculo que se establece para que una lengua llegue a contagiarse de un hablante a otro. Más que de aprendizaje, en sentido estricto, se trata en la adquisición de una lengua de una suerte de contagio, de un contagio del virus del sentido por inmersión en el caldo de cultivo de la lengua. La llamada distancia social se entendía así como la percepción de proximidad o de lejanía con respecto a un grupo de personas determinado que compartían y hablaban la misma lengua. Y la lengua produce, en efecto, un sentimiento de grupo muy especial. Lo sabemos en Cataluña y en España, pero también en otros lugares. Constituye una suerte de sujeto colectivo que se reconoce en un nosotros que comparten un mismo sentido de las palabras. Es siempre un sentimiento un poco falso, un poco sospechoso, porque escuchado de cerca, cada hablante da un sentido singular y distinto a cada palabra de la lengua. Pero es por medio de la lengua como nos sentimos más o menos próximos o alejados entre nosotros. Ese fue uno de los primeros sentidos de la expresión distancia social. Y la lengua es sin duda uno de los mejores medidores de la distancia social. Cuando me encuentro con la lengua del otro que desconozco, me encuentro con un alto grado de distancia social, hasta el punto de que puedo designarlo como el bárbaro, que era precisamente el que hablaba bar, algo que yo no entendía. Cuando se trata del goce del otro, de la forma de gozar del otro, siempre sentimos ese goce como algo bárbaro. Yo siempre señalo que, curiosamente, en Argentina esa expresión designa justamente lo contrario a lo más rechazable. Es lo mejor que uno puede experimentar y lo más aceptable, lo más valorable, ¿no? Está bárbaro quiere decir que es genial.
es un curioso giro de la lengua, precisamente, de una nueva distancia social con respecto a lo bárbaro. La expresión distancia social también se ha entendido después como la distancia de clases, precisamente. Otra forma de segregación social. Es una forma de segregación que queda incluida para el psicoanálisis en la lógica de la segregación recíproca, que se produce entre formas distintas de gozar. Y sabemos que es un problema que no puede resolverse con ninguna normativa sobre las medidas métricas de distancia. La buena distancia con el goce del otro y con el propio goce no puede resolverse definiéndola en términos de distancia métrica. Otro excelente humorista, argentino esta vez, Tute, que muy conocido en el campo freudiano, lo ilustraba muy bien recientemente en una viñeta, en un diálogo imposible de una pareja. Una mujer le dice a un hombre: «Te siento distante, Rubén». Y el hombre le responde: «Metro y medio, Susana, metro y medio», que es la distancia aconsejada para no contagiarse. Este era, por otra parte, hay que recordar, el ideal higienista de algunos psicoanalistas postfreudianos, que fueron muy criticados por Lacan, encontrar la buena distancia con el objeto, con el otro social, con la pareja, con el objeto fóbico, con el objeto fetiche o con cualquier otro objeto de goce. El psicoanálisis era encontrar la buena distancia. Pero sabemos, con Lacan, que es imposible encontrar la buena distancia cuando se trata del goce. Especialmente cuando se produce una pérdida de goce en el registro de la experiencia de vida. No es una distancia que pueda medirse en metros, porque lo que se nos aparece cuando se trata de la pérdida de un goce es un agujero. No se trata ya de la distancia métrica, geométrica incluso, sino de una topología distinta. La topología que Lacan estudió del agujero, donde lo supuestamente medible no funciona, donde hay algo que se pierde de manera irreversible, algo que se nos aparece como un agujero resultado de perder aquello que no vamos a recuperar y por lo que debemos hacer un duelo. Y estos días lo escuchamos en primer lugar en el duelo por la muerte de personas queridas, pero también en un duelo por objetos perdidos, que son relaciones, lugares ideales que esperábamos encontrar, actividades que ya no podremos realizar. A la vez, la imposible buena distancia en el campo del goce se nos aparece también en la relación difícil que mantenemos con el vecino, con la forma de gozar del otro. Y escuchamos estos días, de muchas maneras, nuevas formas de segregación que aparecen, que estaban un poco larvadas, pero que la experiencia de la epidemia ha puesto de relieve, ya sea con el vecino que hace una fiesta, con el vecino que sale a horas que no tiene que salir, o que sale a pasear 30 veces al día con el perro para disfrutar mejor. Hasta ahora, pues, el fenómeno llamado distancia social remitía al sentimiento de comunidad lingüística, también a la desigualdad entre las clases sociales, o también a la diferencia de acceso a los bienes sociales y económicos, a la marginación de las capas sociales, o al fenómeno cada vez más extendido de la segregación por diversas razones, económicas, religiosas, étnicas, incluso lingüísticas. Había una distancia social proporcional a los diversos fenómenos de segregación que experimentamos como efecto de la alianza entre el discurso del capitalismo, de sus políticas neoliberales, con las tecnociencias más avanzadas. Pero ahora, el término distancia social se ha deslizado desde el campo simbólico de las relaciones intersubjetivas hacia el campo supuestamente más real y objetivo de las relaciones entre los cuerpos, o mejor dicho, entre los organismos que pueden contagiarse del virus en cualquier lugar y momento. Es un significante amo que nos impone, que nos obliga ahora a una distancia.
Pero podemos preguntarnos de qué distancia se trata. Creo que el lenguaje del autoritarismo más sutil, el autoritarismo que anida en el propio lenguaje como discurso del amo, nos ha colado un gol, por decirlo así, haciendo pasar al uso común esta expresión distancia social, que venía de otros campos, para designar lo que es la necesidad de una distancia física, pura y simplemente. Una distancia física necesaria para responder al temor al contagio, al miedo a la muerte. Al contagio, si me permiten decirlo así, de la enfermedad de la muerte, para tomar la expresión de un título de un relato demoledor del vínculo entre los sexos de Marguerite Duras, La enfermedad de la muerte. Un relato para leer estos días. Y este invisible autoritarismo del lenguaje nos ha colado el gol, como suele suceder, tanto a derecha como a izquierda de manera indistinta. Me llama la atención. Ha habido algunas voces que se han alzado, pero muy pocas, que han escuchado algo que no iba en esta expresión, que por ahí penetraba algo de un discurso autoritario. Y en efecto, debemos escuchar más bien en esta expresión, distancia social, un sutil eufemismo y no ceder a su evidencia. Tal como decía Freud, uno empieza cediendo en las palabras y termina cediendo en los hechos. En realidad es muy extraño que llamemos distancia social a lo que es una distancia física entre los cuerpos, la distancia que se aconseja como necesaria. Hay toda una ideología implícita en esta expresión, una ideología fisicalista, incluso biologista, del vínculo social. Y hay en ella, finalmente, una ideología del control social en nombre de la seguridad del no contagio. Una ideología que se funda en la reducción del sujeto de la palabra y del goce a su cuerpo, o mejor dicho incluso, a su reducción a un organismo, a un objeto orgánico. Debo decir que ha sido en un breve intercambio surgido de algunos tweets con colegas de Argentina y también con una profesora de humanidades que ha surgido este debate sobre este término, con una profesora de humanidades e investigadora de medios audiovisuales que se llama Ingrid Guardiola, autora de un interesante libro titulado El ojo y la navaja, que les aconsejo, publicado en la editorial Arcadia. Ante las medidas de protección sanitaria dadas bajo el epígrafe distancia social y ante la aparición de aparatos técnicos detectores de esta distancia social, que ya empiezan a circular en distintos estados, escribí el siguiente tuit. Distanciamiento social es un eufemismo para no hablar de la insostenible, insoportable proximidad de los cuerpos, especialmente cuando el cuerpo del otro puede contagiarme la enfermedad de la muerte. Por otra parte, acercamiento subjetivo, que es la expresión que opongo desde el discurso del psicoanálisis, es la posición analítica para escuchar y sostener la angustia de cada uno ante la muerte y también su irreductible deseo de vivir. Este era el tuit, que generó cierto debate. El eufemismo distancia social debe ser entonces modulado, analizado con lupa, porque puede ser tan insidioso en el registro simbólico como lo es el propio coronavirus en el registro real. Es cierto, hay un ámbito social que tiene que ver con la libertad de reunión, de agrupación, de relación social, que queda impedido por este sistema de distanciamiento, tal como me señalaba la propia Ingrid Guardiola. Esta dimensión tiene que ver con lo que se llama el cuerpo social, en efecto, que Rousseau designaba como el corpus physicum, el cuerpo físico de la asamblea del pueblo. Pero aquí es precisamente donde el cuerpo simbólico se distingue del organismo físico, donde el cuerpo se convierte en una metáfora. El cuerpo social
en la medida en que es símbolo de la ausencia de los cuerpos físicos, de los organismos. Aquí el problema se convierte entonces en un problema de biopolítica. El llamado distanciamiento social puede imponerme un distanciamiento subjetivo en la medida que me encuentro reducido yo mismo como sujeto a un organismo, en la medida en que mi cuerpo, el cuerpo que tengo, se ve reducido a un organismo físico que puede contagiarse del virus por contacto con otro organismo físico. Y esta biopolítica de los cuerpos no se impone sin imponer a la vez, necesariamente, un vínculo con el otro sujeto que me lleva a desconfiar automáticamente de él, como me indicaba muy bien Ingrid Guardiola. Es el principio de una lógica de la segregación del otro, de lo diferente a mío, de lo diferente a la imagen que tengo de mí mismo. Este distanciamiento es, en primer lugar, un distanciamiento de mi propio ser, de mi propia intimidad, de aquello que hemos definido como mi propia extimidad. Siguiendo esta vertiente, nos encontramos estos días con un fenómeno clínico que ya ha sido observado en distintos ámbitos, que puede parecer curioso y que debemos leer a la luz de esta noción de extimidad, y que me parece un signo del sujeto contemporáneo. Se trata del llamado síndrome de la cabaña, que tal vez ya habrán escuchado ustedes en distintos medios de comunicación. Es una respuesta al confinamiento y a la imposición de la distancia social que se ha detectado también en personas que han pasado por periodos de encierro en hospitales, en cárceles, o que han permanecido secuestradas durante largo tiempo. Al terminar este periodo se presentan síntomas de angustia ante la idea de tener que salir del lugar de confinamiento, con intensas ideas de tristeza, de depresión y de una gran inseguridad. Se toma entonces la elección de un encierro voluntario, de un quédate en casa, permanente y autoimpuesto, siguiendo la lógica de la servidumbre voluntaria de Lavoisier. Y no es algo que suceda solo en personas que se sientan socialmente rechazadas. No se trata tanto de encerrarse para defenderse de los otros, sino para defenderse de uno mismo. Se trata en realidad de encerrarse en sí mismo para encerrarse fuera de lo más íntimo de uno mismo. Encerrarse para distanciarse de uno mismo. Se trata de encerrarse para alejarse de lo éxtimo. Y entonces lo otro, lo bárbaro, parece que empieza más allá del lindar de la puerta, de la frontera establecida por el lindar de la cabaña. Es el perímetro de seguridad que todos buscamos, de hecho, ante lo siniestro, ante lo extraño y lo familiar a la vez. De hecho, debemos leer la posición de evitar el exterior como un intento sintomático de evitar lo más éxtimo, en lo más interior, de evitar lo más íntimo de uno mismo, lo más otro de uno mismo, aquella zona de mi ámbito subjetivo que está más alejada de mí mismo por el hecho de serme tan íntima como ignorada a la vez. Todos experimentamos, de alguna manera, este síndrome de la cabaña, incluso cuando ansiamos salir a la calle. De hecho, también cuando salimos a la calle, nos quedamos, podemos decir a veces, dentro de los mismos límites subjetivos del confinamiento, sin poder dirigirnos al adentro del adentro, sin poder acercarnos a lo éxtimo de nosotros mismos. Y ahí es donde sentimos también esa relación de extrañeza en relación a la presencia del otro. O no, o esa atracción también por lo otro, entendiendo por el lado argentino de lo bárbaro. Paradójicamente, encerrarse puede ser entonces un modo de intentar alejarse de lo éxtimo. Es el intento de confinarse de uno mismo, por decirlo así. Hay que señalar además que este síndrome de la cabaña
puede producirse no solo individualmente, sino también en grupo, al estilo de aquella película de Luis Buñuel, titulada El ángel exterminador, donde era todo un grupo social el que se encontraba de repente y por una extraña fuerza de voluntad colectiva, confinado en una habitación. La película narra cómo quedan confinados en una habitación de la aristocracia, hasta el punto en el que empieza una lucha interna feroz entre ellos, con una relación de odio y de segregación interna brutal, sin encontrar justamente la buena distancia social en ese confinamiento colectivo. Bien, me parece una película muy actual para estos días porque vivimos y viviremos en esa extraña paradoja. Por un lado, hay que confinarse y habría que hacerlo tal vez de forma periódica, es lo que empezamos a entender por lo que nos dicen las autoridades sanitarias, los especialistas. Por un lado, habrá que confinarse y encontraremos fenómenos diversos de respuesta subjetiva, desde los confinamientos voluntarios hasta las salidas más intempestivas a un exterior imposible de medir por la distancia social, entendida como distancia física. Pero, por otro lado, hay que confinarse, pero no demasiado. El discurso del capitalismo necesita que todo siga marchando, al precio que sea, incluyendo el precio incontable de vidas humanas. ¿Cuáles son ya y serán los efectos de esta paradoja en la que vivimos y viviremos, siguiendo las políticas orientadas por este eufemismo de la distancia social? Señalaré solo algunas de las que me han parecido más impactantes. Estos días corren por las redes imágenes de todo tipo al respecto y bastantes nos plantean cuestiones de principio sobre los derechos civiles y de expresión. La propia imagen de la mascarilla ha evocado ya para algunos la imagen de una boca tapada por el imperativo de callarse, de cerrar la boca. Ha evocado aquella conocida imagen de una máscara con un trazo rojo tachando la boca que sirvió aquí en España en los años 70 para reclamar la libertad de expresión y que, curiosamente, se ha reactualizado últimamente aquí en España. Pero hay unas imágenes para mí todavía más inquietantes y son en unas guarderías en Francia, pero que se van a repetir en distintos lugares, en las que vemos unos espacios delimitados y marcados con spray en el suelo de los patios, pequeñas parcelas en las que cada niño o niña debe permanecer sin poder salir de ellas, a distancia de la parcela del otro. Podría parecer un juego, y tal vez hay que presentarlo como un juego, pero evocan de inmediato otras imágenes que también circulan. Estas son de los Estados Unidos, donde el mismo procedimiento, exactamente el mismo procedimiento, se utiliza para aparcar a los homeless, a los sin techo, a los sin papeles, en los parkings de las grandes superficies comerciales, siguiendo las medidas contra el contagio del coronavirus. Es algo más que una analogía. Es la imagen muy potente de la asunción de una política de restricciones radicales de los derechos de libre movimiento en nombre de una seguridad que todos reclamamos por otra parte, a las autoridades. Y la reclamamos sin llegar a ver las consecuencias de una asunción progresiva, sutil, tanto más sutil cuanto más insidiosa, de la restricción de estos derechos. Y es una restricción que supone un uso de las normas que a mí me evoca cada vez más el más clásico autoritarismo, que ya estudió muy bien una Hannah Arendt, pero que Lacan retomó a partir de estudios de Kojève, y que yo he seguido estudiando de una manera especialmente intensa. El debate entre el pedido de seguridad y el recorte de las libertades y derechos está servido. Desde el psicoanálisis debemos tener en cuenta al menos tres cosas. Primera, no es seguro
que el sujeto quiera siempre su propio bien. El sujeto puede estar dispuesto a renunciar a ese bien en nombre de la seguridad o de un goce prometido como un bienestar superior a su propio bien. Segundo, no es tampoco tan seguro que el sujeto sea tan libre en su palabra como querría el pensamiento heredado de la Ilustración. Cuando ha reclamado de manera tan justa, por otra parte, los derechos de expresión y de libertad de la palabra, que están en cuestión aquí en España, por ejemplo. Hay que decirlo claramente. Los psicoanalistas sabemos bien cómo el sujeto se detiene muchas veces ante la verdad que puede aparecer en lo que le diga al otro en voz alta, y que esa libertad de expresión no es tan simple de sostener. Tercer punto, en este nudo siempre difícil entre la exigencia de seguridad y la defensa de las libertades fundamentales, es importante saber que el recurso a la ley jurídica no resolverá nunca el conflicto, que la ley no podrá nunca regular enteramente el compromiso entre ambas partes, seguridad y libertad. Y que en todo caso, lo jurídico nunca podrá regular lo más importante del juego, que es la decisión ética de cada sujeto en su acto. Decisión que requiere ser siempre escuchada en su singularidad, sin comparación posible con la de otro sujeto. Y es aquí donde debemos hacer valer, desde el discurso del psicoanálisis, ese otro término ante la pandemia de sentido que ha sido inducida por este significante distancia social, con todos los efectos de segregación que la acompañan. Desde la posición analítica debemos plantearnos la estrategia de un acercamiento subjetivo uno por uno. Es la expresión que quiero subrayar, la de un acercamiento al sujeto de la palabra y del lenguaje, al sujeto del inconsciente, para escuchar y sostener la angustia de cada uno de la muerte y para sostener también el irreductible deseo de vivir. ¿Cómo producir este acercamiento subjetivo en esta época de pandemias y segregaciones diversas que nos toca vivir? Es la pregunta que me planteo como psicoanalista estos días. Y que no me la planteo yo solo, lo que hemos planteado muchos colegas y hemos debatido ya mucho en diversos encuentros virtuales. Voy a referirme aquí a mi propia experiencia subjetiva como analista durante este periodo de confinamiento. Es la experiencia de una imposibilidad, de un real, diríamos en términos lacanianos, de un real como imposible, que es la imposibilidad de sostener la presencia real del analista tal como la entendemos en la orientación lacaniana. La presencia real en el dispositivo analítico con los cuerpos hablantes del analista y del analizante. Así llamamos a lo que otros llaman paciente, analizante. Presencia que se ve necesariamente sustraída por el confinamiento. Y me han planteado la pregunta en distintos lugares y de diversas maneras. Es una pregunta que toca de lleno el problema de la llamada distancia social. ¿Es posible seguir la experiencia psicoanalítica por Internet sin la presencia real de los cuerpos de analista y analizante en la realidad, valiéndonos únicamente de la imagen y de la voz transmitidas por Internet y separadas del cuerpo real como tal? Mi respuesta primera es no. Hay una necesidad en la experiencia analítica de la presencia real de los cuerpos, de una presencia que no puede producirse ni reproducirse por los medios técnicos que conocemos. A la vez hay otra pregunta, en apariencia semejante. ¿Es posible aplicar el psicoanálisis a distancia? Y mi respuesta es sí. Y lo es por el acercamiento subjetivo que solo la palabra hace posible. Aunque hay un límite. A distancia, el cuerpo hablante, el cuerpo del goce, queda inevitablemente al margen. No desaparece, pero queda fuera de juego, para decirlo en términos futbolísticos también.
La experiencia analítica es, de hecho, una experiencia de extrañamiento del espacio más íntimo y familiar. Es la posibilidad de dar una vuelta por el otro lado, por el lado éxtimo del espacio de mi familiaridad, para leer lo que está escrito en su reverso, para leer el texto de mi inconsciente, y parece que ahí es necesaria ese espacio de intimidad que produce el dispositivo analítico en presencia de los cuerpos. Ahí la relación con el inconsciente y con el goce no puede medirse en términos de distancia física ni social. Implica una métrica singular para cada sujeto. Por ejemplo, un analizante me decía estos días que se sentía incapaz de explicarme por teléfono el sueño que había tenido. Y no porque no tuviera suficiente intimidad ahí donde estaba, en su casa, cosa que ocurre a veces y dificulta poder hablar sin limitaciones al analista. No, la razón es que echaba en falta el espacio íntimo de la sesión analítica, ese espacio éxtimo, el espacio y el tiempo propios del dispositivo analítico que requiere de la presencia real de los cuerpos del analista y del analizante. Otro analizante me decía, sin embargo, que podía muy bien seguir sus sesiones hablándome por teléfono, echado en el sofá de su casa, como si estuviera echado en el diván de la consulta y hablando por teléfono. La cosa va, pues, uno por uno, caso por caso, sin ningún estándar que podamos defender como protocolo profesional. Con todo, debemos subrayar que la experiencia del psicoanálisis puro, de lo que Lacan llamó psicoanálisis puro, no puede pasarse en algún momento de esta presencia real de los cuerpos en la realidad del dispositivo analítico. Hay quien piensa que sí, que puede trasladarse al espacio virtual. Mi experiencia es que ese acercamiento subjetivo solo se puede reproducir fuera de la tecnología al alcance hasta ahora, sabiendo que la presencia real del cuerpo hablante tiene consecuencias fundamentales en el momento de la experiencia analítica, de la sesión. Por ejemplo, a veces, según con qué sujetos, poder y saber dar la mano al iniciar y al concluir la sesión es lo más importante de lo que sucede en la sesión a veces, con según qué sujetos. Yo no he aprendido todavía a dar la mano por internet y no sé si podré ahora dar la mano tan fácilmente como antes. Y ahí es cierto, hay algo de lo real de los cuerpos que va a ser tocado, como tal. Digamos, para retomar entonces una diferencia que Lacan expuso muy bien en su acto de fundación de la escuela, que el psicoanálisis puro requiere de esa presencia real de los cuerpos en la realidad del dispositivo analítico y que, por otra parte, sabemos que el llamado psicoanálisis aplicado, tal como también Lacan lo definió, inventa e inventará modos diversos de aplicar lo que el psicoanálisis nos enseña, y ello en condiciones de lo más variadas, de lo más limitadas y de lo más extrañas que podamos pensar. Así que no hay dispositivo analítico estándar, hay principios irrenunciables por un lado, y el principio irrenunciable es el del acercamiento subjetivo a través de la palabra. Y eso requiere, en algún momento, la presencia del cuerpo hablante. Para concluir, en estos tiempos que nos toca vivir, necesitamos, sin duda alguna, y vamos a necesitar cada vez más, un alto grado de acercamiento social y subjetivo para hacer frente a los efectos devastadores que esta pandemia tiene y tendrá en diversos registros, especialmente por lo que respecta a lo que solemos llamar las capas más vulnerables de la sociedad. Estamos todavía en el ojo del huracán, sin poder ver todavía los efectos que tendrá su pasaje y qué es lo que ocurrirá después. Y sabiendo que en el después puede haber nuevos huracanes. En esta tarea será finalmente la palabra, el discurso o el relato, como se suele decir ahora, es el término nuevo significante amo que se utiliza ahora para hablar de lo que llamamos nosotros el discurso,
el que permitirá tratar los agujeros, los desgarrones que se producen y se nos hacen presentes en el tejido de nuestra experiencia. No hay ahí buena distancia posible. Con el inconsciente no hay buena distancia posible. La única vía digna es el acercamiento subjetivo a través de la palabra a esa zona de mi ser donde está escrito ese texto indescifrado que es el inconsciente y al que solo podemos acceder a través de la palabra, que atraviesa distancias métricas, como estamos también comprobando ahora por Internet. Terminaré entonces con una suerte de elogio de la palabra en estos tiempos de pandemia, un elogio que tomo de otro poeta. He empezado con un poeta, voy a terminar con otro poeta, el poeta Enric Casasas, a quien se ha reconocido recientemente con el Premi d'Honor de las Lletres Catalanas. Leeré primero el fragmento en catalán para transmitirles un poco el gusto por el sonido de la lengua y después lo traduciré al castellano. Dice así: la manera més salvatge, salvàtica i salvadora de moure el cos, la manera més subtil i muscular, més a prop de la matèria, feta font perquè font és, el moviment del cos més insultant de tots i sí, si vol, el més amorós, és la paraula i parlar. Voy a traducir. La manera más salvaje, selvática y salvadora de mover el cuerpo, la manera más sutil y muscular, más cerca de la materia, hecha fuente, porque fuente es, el movimiento del cuerpo más insultante de todos, y sí, si quiere, el más amoroso, es la palabra y hablar. Termino pues con esta palabra, pero también con todo lo que la palabra evoca del goce y de la presencia de los cuerpos hablantes. Gracias por escucharme. Un saludo. Una de las grandes dificultades de Internet que demuestra el alejamiento de los cuerpos es que el aplauso es ridículo por la vía telemática. No hay modalidad de transmitir la emoción ni de transmitir el impacto de las palabras en el cuerpo a través de Internet. Pero recibe una fuerte ovación de parte de todos, porque realmente ha sido una conferencia muy, muy, muy interesante. Te lo agradecemos, Miquel. Sin más, porque doy la palabra porque creo que hay muchos temas que nos van a resultar muy interesantes. Lo que planteaba, ya hay un montón de preguntas por escrito, voy a ir leyéndolas y las voy pasando, pero los panelistas podéis activar el micro y pedir y tomar la palabra. En principio no hay ninguna palabra pedida, así que rápidamente, si os animáis. Margarita Bolinches. Activa el micro, por favor, Margarita. Sí, ya está. Adelante. ¿Ah, yo? Sí, está Margarita. Entiendo que había otra palabra antes. No la he visto, pues. Muchas gracias, Miquel. Ha sido un gusto escucharte. Vamos a ver, quería preguntarte porque hay dos elementos que ya, al igual que se decía que hacía ya más de un año que muchos científicos estaban alertando a los gobiernos diferentes, a los estados y a la OMS, por ejemplo, que también por un lado era avisada, por otro lado avisaba, no se sabe muy bien, ¿no? Estos elementos supranacionales funcionan bastante mal. Pero bueno, te venía a decir que al igual que esto, en relación con el coronavirus, me remitían tus palabras a lo que hace años ya, empezó ¿cómo podríamos decir? Las storytelling, ¿vale? Storytelling. Storytelling, sí. Por lo que has comentado del relato. Y las storytelling ya en sí marcaban un peligro, más bien por recortar el sentido, banalizarlo.
Es decir, sentido en el sentido de la orientación, pero banalizaban lo más posible recortando y simplificando. Y por el otro lado, tenemos también, hace, pues no recuerdo muy bien, pero hace un par de años quizás, la ley Mordaza, precisamente por la cuestión que hablábamos de la libertad, de la expresión de palabra, donde no es tan fácil que el sujeto quiera y se atreva a hablar. Entonces tenemos como precedentes que ya iban avisando también, como esta cuestión de la pandemia, como que va en paralelo y articulado, puesto que, como tú has dicho al principio, como sujetos hablantes, ¿no? Como seres hablantes, siempre vamos articulando la cuestión del exterior y del interior más íntimo y extimo a la vez, ¿no? Con la extimidad, ese concepto queda, que lo has aclarado muy bien, lo has hablado muy bien, ¿no? La diferencia entre lo exterior, el exterior, podemos decir, pero como todo eso se va trabajando precisamente para tomar la distancia con uno mismo, evitando ese encuentro con el Unheimlich. Sí, sí. Os recuerdo el compromiso de brevedad. Si te parece, Miquel, tomamos 2 palabras o 3 Muy bien. y luego respondes tú. Ana Viganó y Joaquín Caretti tienen la palabra en este orden. Muy breve. Ana Viganó, cuando quieras. Sí, gracias. Muy breve. Para ilustrar un poco desde un país como México, desde América, aquí se ha inventado un personaje que es una heroína y con eso se ha dado a conocer la indicación del quédate en casa. La heroína se llama Susana Distancia y es un personaje de que hace dibujitos, videos. Acá se habla de Susana Distancia, no se habla de distancia social. Se ha impuesto el Susana Distancia desde el sistema de salud. Hay que ver lo de la salud y lo sano en la distancia, pero quisiera traer también un lapsus que tuvo el secretario de Salud a la hora de planificar en pleno momento de crisis. En este momento nosotros estamos subiendo los números de muertos diarios, de contagios diarios, estamos en este momento, pero hay una necesidad de reactivar económicamente el país. Es un país con dificultades, que vive gran parte de la población al día, en fin, que lo económico tiene un impacto enorme. Entonces, parar el país no ha sido obligatorio, ha sido una invitación el quédate en casa, y hay una necesidad urgente de reactivación en pleno momento de subida de los números, y además muy cuestionados los números por todos lados, más allá de las posiciones. Quiere decir, el anudamiento de lo económico en este punto es importante, del capitalismo, todo lo que hablaste. El secretario de Salud, cuando salió a hablar de la reactivación en fases, tuvo un lapsus, y cuando iba a hablar de la nueva normalidad, dijo la nueva mortalidad, y no terminó de decirlo para decir nueva normalidad. Quería aportar este detalle de color desde México. Gracias, Ana. Joaquín, cuando quieras, y dejamos la palabra a Miquel ya. Activa el micro, Joaquín. Muchísimas gracias, Miquel. Excelente la conferencia, muy evocadora, da para pensar, porque has tocado temas que yo creo que estamos pensando todos. Cada uno de los que has tocado son temas que los vamos pensando, y tú los has agrupado de una manera excelente. Y voy a tomar el lapsus de 2 preguntas cortitas que Ana Viganó traía, que me parece extraordinario, porque tiene mucho que ver con lo que te iba a preguntar. Esta era la segunda, la transformo en la primera pregunta. Hay una propuesta de salida de fases. Sabemos que eso es no la propuesta a la nueva normalidad, sino que hay una propuesta a la nueva mortalidad. Es decir, esto ya lo planteó en un excelente artículo Eric Laurent sobre el tema del acordeón, la cuestión del acordeón. Estamos en un momento donde nos dejan salir para que nos contagiemos. Esta es la salida, porque la economía lo necesita, entonces arriesgan menos, porque hay más camas, en fin. Pero es una salida hacia la nueva mortalidad, es decir, salir a la calle tiene un riesgo, no muy alto, pero lo tiene. Esto produce un efecto en la subjetividad tremendo. En algunos no se dan cuenta, pero en los que yo personalmente me doy cuenta de la propuesta, y hay muchos que se dan cuenta, no es una salida muy fácil. La salida hacia esa nueva mortalidad.
Esta es una pregunta, ¿cómo lo pensabas, la cuestión del acordeón? Y si coincidías un poco con lo que yo te planteaba. Y la otra que me ha interesado mucho es cuando tú dices que la humanidad tiene que pensar muy bien cómo quiere salir del túnel. Es decir, yo tengo un gran escepticismo sobre eso, sobre la humanidad que pueda pensar sobre cómo salir del túnel. Zizek es un optimista, dice, el capitalismo está herido de muerte y implicará una salida del capitalismo. Yo pienso todo lo contrario, que el capitalismo se reapropiará de todo esto para hacer cada vez peor el mundo. Quería saber cuando tú dices, se tiene que plantear la humanidad, ¿cómo lo verías? Gracias. Sí. Transmito que hay un montón de felicitaciones escritas en el chat. Lo digo para que desde todos los lugares del mundo están escribiendo gracias, Miquel, por la conferencia. Añado una pregunta en esta línea, porque hay muchas preguntas que van en la línea de lo que ha planteado ahora Joaquín Caretti por parte de la gente que está escribiendo, por lo cual tomamos un poco esta referencia de la tensión entre la salida del túnel, la esperanza o la desconfianza. Y añado una de Mario Goldenberg que dice: ¿cómo habitará el psicoanálisis, esta nueva normalidad? ¿Vale? Con estas 4 preguntas dejamos y luego retomamos más palabras. Bien, gracias por las preguntas, porque me indican que en efecto no he estado hablando a una pantalla plana. Realmente he sido escuchado. En absoluto, hay un debate muy animado, muy vivo, sí, no lo puedo conseguir. No, puedo suponerlo, pero bueno, está bien constatarlo, porque la sensación de extrañeza que os decía al principio es la que compartimos todos un poco, pero es cierto que para mí hay algo muy difícil de experimentar con las nuevas tecnologías, y supongo que tiene que ver con mi inadecuación también al medio. Pero bueno, eso será otra cuestión. Margarita, en efecto, esto se sabía. Empecemos por señalar y subrayar eso. Esto se sabía. Es decir, desde el campo de la ciencia, en fin, es conocido, incluso se ha evocado el tema de Bill Gates, que hace varios años casi predijo de una manera muy precisa la aparición de lo que ha sido ahora el coronavirus. Esto se sabía, no se sabía cuándo, pero se sabía que iba a ocurrir de una manera o de otra. Lo que es cierto es que el sujeto contemporáneo funciona con la negación y la banalización, que también ha sido el término que has utilizado, ¿no? Pero lo que me parece más importante es que yo quería subrayar hoy es que en este movimiento, en esta inercia, estamos asumiendo, en este proceso de negación, estamos asumiendo una servidumbre a los significantes amos de la época, que van a terminar realmente tapándonos la boca, pero ya no con mascarillas, sino con una pérdida de sentido radical de las palabras que deberíamos saber utilizar para desembarazarnos de esta negación sistemática. Y bien, creo que justamente el psicoanálisis debe responderle como ese sujeto que tenía el sueño de no, esa mujer que aparece en mi sueño no es mi madre, el sueño que le explicaban a Freud, y Freud decía, bien, precisamente cuanto más lo niega, más sabemos que es su madre. Debemos decir al sujeto contemporáneo que cuanto más niega lo que aparece como una evidencia, más confrontado queda a ese real de un no saber que es el que nos trae este discurso pandémico como tal. A lo que decía Ana, en efecto, acuse de recibo de ese lapsus que dice algo de la verdad, de lo que no queremos saber, y que Joaquín ha retomado muy bien, un real de la muerte en la supuesta normalidad. Cierto, no vamos a entrar en la nueva normalidad. De hecho, esa supuesta salida, Joaquín lo planteaba de una manera muy siniestra incluso, pero muy verdadera. Es decirnos, entren a los hospitales uno por uno. No, salgan de poco a poco, pero para ir dosificando los servicios de sanidad. Es claro que la cosa funciona en esta lógica, y que esa supuesta salida es una entrada. Hay que pensarlo en términos topológicos de esta forma. Tiene algo de esa puerta al inconsciente que Lacan evocaba en
imposición del inconsciente. No voy a extenderme sobre eso, lo hemos trabajado en otros lugares, pero es cierto que tenemos la idea, y está funcionando mucho como esperanza, la idea de salida de la pandemia, salida del discurso del capitalismo, y en efecto comparto, Joaquín, contigo mi escepticismo con respecto a Zizek. He leído un poco el artículo de Zizek, pero no he leído su libro todavía. Hay que leerlo sobre todo para saber lo que no hay que decir, yo diría, aunque me cae muy simpático Zizek, pero precisamente creo que toma este discurso del lacanismo por un lado que promete una salida ahí donde los analistas sabemos que no hay salida, que más bien es la entrada a otro lugar y que el problema es cómo hacer con este nuevo lugar al que vamos a entrar, más bien, ¿no? Tú dices bien, el capitalismo se reapropia, es una maquinaria muy sutil el capitalismo que, vamos a decir, vive de su propia consumación, sobrevive por su propia consumación. Y es lo que hace tan difícil pensar una salida de un espacio que él mismo construye como una botella de Klein, casi, es decir, como una salida que es una entrada. Entonces, las puertas giratorias son un ejemplo, diríamos, caricaturesco de eso, pero nos dice algo de lo que es la verdad del capitalismo, es decir, que hay algo que se retroalimenta en la propia pérdida de goce, como promesa de goce por otra parte. Y esa maquinaria, los analistas sabemos, ya Freud lo planteó en el Malestar en la cultura, es una maquinaria muy difícil de romper, muy difícil de romper. En ese sentido te diría sí, hay un cálculo colectivo. Yo creo que ahí sí que al menos hay momentos, diríamos, hay lo que los analistas clásicos llamarían un insight, momentos en los que hay algo del sujeto colectivo, y esa dimensión para mí es muy importante, Lacan subrayó la dimensión del sujeto como colectivo, como transindividual. Hay momentos, diríamos, como absolutamente inéditos en los que algo de un cálculo colectivo se puede hacer. Y es cierto que son momentos, son destellos, luego eso se vuelve a cerrar. Pero creo que ahora este tiempo se ha abierto durante un tiempo cronológico, este tiempo lógico se ha abierto. Y tal vez ahí los analistas tenemos algo que decir sobre el hecho de que el sujeto contemporáneo se confronta a un real que estaba ahí, pero que no podía ver y que ahora tenemos el momento privilegiado para poder al menos tener un signo de ese real. Y saber que podemos elegir algo distinto. Yo estoy escuchando en distintos lugares voces, y me intereso por eso. Al menos se escuchan voces distintas que indican que ese tiempo colectivo se ha abierto de otra manera. No sé, no tengo ni idea de lo que puede dar eso, pero sí sé que los analistas debemos estar atentos a ese discurso y debemos saber intervenir de una manera que sea entendible, no sea para nosotros mismos, sino que sea una extensión del discurso analítico verdadero al campo de lo político. Y ahí debemos poder intervenir. Mi intervención de hoy incluso intentaba ser no muy endogámica, sino algo que realmente pueda resonar en un discurso social y político actual. Pero creo que ahí la noción de goce, por ejemplo, inventada por Lacan, es fundamental. El humanismo contemporáneo que hace un intento para abordar eso no dispone de esa noción y de esa reflexión. Y nosotros podemos aportar realmente lo que son las paradojas del goce, tal como las escuchamos en la experiencia analítica. Bien, entonces sí, para responder a Mario, creo que esa es una apuesta no solo en las consultas que vamos a sostener como podremos. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a inventar. Yo estoy inventando. En fin, de momento estoy inventando. Hay limitaciones, muy bien, sí, hay limitaciones, pero sabemos inventar, ¿no? Y los síntomas inventan. Lo que no vamos a hacer es tomar soluciones episódicas como un estándar nuevo para el psicoanálisis. Yo en eso no soy escéptico, soy absolutamente crítico. Creo que ahí justamente entraríamos en otra fase de un autoritarismo tecnocrático que piensa que podemos pasarnos de lo real del cuerpo. Yo no lo creo. Bien, de manera episódica vamos a tener que hacerlo, pero yo me voy a resistir, voy a decirlo claramente, todo lo que pueda. Creo que hay que reivindicar
la presencia de los cuerpos. Lo escucho también en otros discursos. Hay maestros que se niegan a seguir haciendo clases virtuales. Yo lo estoy haciendo también en el instituto y encuentro a faltar realmente la presencia real en la transmisión de la palabra. No solo en la experiencia analítica, sino en el instituto, en la sección clínica, etc. Pero a la vez, no solo en las consultas, sino creo que realmente ahí debemos saber intervenir en el discurso social de una manera decidida. Y ahí tenemos el instrumento que Jacques Miller inventó y que se llama Zadig. Nuestro colega Joaquín Caretti está haciendo en la LP un esfuerzo enorme para eso. En Cataluña hemos inventado ahora la situación de las letras, en otros lugares, en México, etcétera, se ha abierto de nuevo un nuevo nudo. Realmente creo que la apuesta que Miller ha planteado con Zadig, y ya estamos a 3 años de esa apuesta, no es colateral. Nos jugamos el futuro del psicoanálisis en la lógica de Zadig, tal como Jacques Miller la planteó, como una extensión del psicoanálisis al campo de lo político. Porque eso es también una interpretación al propio campo interior de la MP y de las escuelas. Bien, sobre eso he hablado mucho, no voy a extenderme aquí, pero es lo que me parece que nos estamos jugando en el futuro del psicoanálisis. Bien. Otra tanda de preguntas, si queréis, los panelistas. Alejandra Glache, Óscar Ventura. Alejandra, activa eso es. Gracias. Bueno, gracias por la invitación a participar como panelista, antes que nada. Es evidente que esta pandemia ha cambiado el modo de relacionarnos entre nosotros incluso, ¿no? Siguiendo al pie de la letra el título de la conferencia de Miquel, excelente, diría que según una lógica que contrasta el distanciamiento social al acercamiento subjetivo. Esto, como dice Miquel, dijo hoy Miquel, esto forma parte del alto grado de acercamiento social y subjetivo para hacer frente a los efectos subjetivos de esta pandemia. También para nosotros psicoanalistas, diría, ¿no? Diría que la pandemia, recién Miquel hablaba de esta cuestión de Zadig, de cómo al interior de la MP esto puede tener un lugar. Diría que la pandemia también es un acontecimiento político para nosotros, también debemos leerlo de ese modo, y es una nueva normalidad que también se va imponiendo para nosotros mismos y que tendrá consecuencias políticas. Esta conferencia con 700 personas da cuenta de eso, ¿no? Yo contaba antes que ayer hubo una noche de consejo en la escuela de la EOL con 400 personas. O sea, esto cambia radicalmente el modo de funcionamiento entre nosotros. Y creo que tiene que ver, creo que el aislamiento, por la vía del deseo, logra que estemos más cerca. Nosotros como psicoanalistas me refiero, ¿no? Hace tomar decisiones, empuja a tomar decisiones, algunas calculadas, otras producidas por la simple necesidad de que continúe el curso de las cosas. De otro modo, pero que continúen, aunque sea pandémicamente. También acuerdo con lo que dijeron, tengo una visión también pesimista de la situación, creo que es una salida que no tiene salida, no hay salida. Acuerdo con Caretti en que esta es una salida para algunos, pero otros quedarán en el camino, no hay salida. Y respecto a la cuestión de la clínica, que se está debatiendo mucho en estos días, ayer la noche de la escuela fue en torno a este tema, me orientó mucho algo que dijo Lorán, que escribió Eric Lorán, cuando dice que se trata de servirse del Skype para prescindir de él, ¿no? Esta línea me pareció una orientación muy precisa para los que estamos haciendo la práctica del psicoanálisis, digamos, virtual, por llamarlo de algún modo. Y por otro lado, Gil Carós también dijo algo respecto a esto, y dijo que esta clínica que estamos llevando a cabo es una mera evocación de una presencia. O sea, tiene que haber algo de la presencia en juego en esta clínica. Bueno, la pregunta que dejaría abierta es, y que no sé si tiene mucha respuesta hoy, lo digo francamente, es algo que estamos pensando entre todos, es qué lugar para el psicoanálisis en esta nueva realidad, ¿no? Porque también Gil Carós en ese texto dice que tengamos que estar alertas respecto a las incidencias políticas de esta práctica virtual, digamos, ¿no? ¿Qué incidencias políticas pueden tener
seguir sosteniendo esta práctica más allá de este momento coyuntural y extraordinario. Bueno, muchas gracias, Miquel, por la oportunidad. Gracias a ti, Alejandra. Gracias a ti, Alejandra. Óscar, adelante. Eso es. Gracias, muchas gracias, Miquel. Siempre un placer escucharte. Realmente una conferencia magnífica. Y por otro lado, nos da... Hay dos binomios, digamos, puestos en juego que me parecen magníficos para el principio de un debate que estamos de alguna manera empezando a transitar, ¿no? Sobre, digamos, es difícil en este momento conjeturar exactamente cuáles van a ser las salidas, ¿no? La salida en el sentido, o la continuación del túnel, para utilizar tu metáfora, ¿no? Estos dos binomios, primero el del título de la conferencia, distanciamiento social, acercamiento subjetivo, que es toda una orientación en realidad, porque es una respuesta, en principio, probablemente germinal, a cómo podemos empezar a tener una presencia en el discurso que pueda orientar no solo a los analistas, sino a la extensión en el campo de la política, y me parece que es una cuestión fundamental, sin duda. Y por otro lado, el binomio clásico, por decir así, que traes, que también es una orientación para empezar a pensar de no cernirnos, digamos, a posiciones fundamentalistas respecto a las presencias del analista en este momento atravesada por la virtualidad, pero es un clásico, efectivamente, entre psicoanálisis puro y psicoanálisis aplicado, permite efectivamente marcar en principio una orientación que hay que esclarecer, que hay que profundizar, que hay que ver los efectos efectivamente de la práctica que estamos llevando a cabo, para después poder establecer una verdadera conversación sobre esta cuestión entre todos, ¿no? Me parece que efectivamente, no podemos ser ajenos a la mutación que se está produciendo en el lazo social. Y respecto a esto, quería preguntarte un poco, en la línea quizá de Alejandra, en la línea de Mario, ¿no? De nuestro lugar en este momento. Tú hablabas efectivamente en un momento de la conferencia muy interesante sobre la cuestión del duelo, ¿no? Y no solamente es una referencia a los duelos, pues sí, difíciles de empezar a elaborar respecto a lo real de la muerte, sino efectivamente estamos atravesando un momento de duelo por una forma de lazo social que se está diluyendo, que se empieza a diluir, que van a cambiar de un modo u otro, no sabemos exactamente las coordenadas del lazo social. Si a esta pandemia vendrá otra y otra y otra, efectivamente habrá un efecto del lazo social que desconocemos. Sí, efectivamente hay esta orientación que tú marcas con mucha precisión sobre el peligro de que el autoritarismo como tal venga a instalarse. Y lo que yo me preguntaba es, efectivamente, si hay un duelo, es porque hay una pérdida. Y hay, efectivamente, una pérdida de goce. Y hay, efectivamente, el discurso que trata de reintroducir, de algún modo, el goce perdido. Pero el goce está perdido para siempre, de alguna manera, digamos. La buena forma del duelo es hacer el duelo por el goce perdido para siempre, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que me planteaba a nivel de la enunciación que nosotros podemos tener a nivel de lo que podríamos decir respecto a lo que el discurso analítico puede decir respecto a esto, ¿no? Es decir, es la buena enunciación de la pérdida de goce lo que nos puede permitir de alguna manera tener una cierta autoridad política. Es decir, cómo transmitir esta pérdida de goce de la buena manera. Es decir, cómo orientarnos en este sentido. Tanto en lo que se refiere a lo que el dispositivo analítico verifica en relación a lo que es la buena forma de la pérdida de goce y el cambio de enunciación que el sujeto puede tener respecto a esto, como el desplazamiento que de esto se puede hacer en el campo social si sabemos incidir
sobre esa pérdida de goce, digamos. Y me parece efectivamente que cómo afilar los instrumentos, ¿no? Como para no hacer del duelo una desgracia absoluta, sino para hacer del duelo por este lazo social algo fecundo, ¿no? Me parece que es por este lado, ¿no? Para poder pensar, para poder captar lo que el discurso analítico tiene de más puro para transmitir, ¿no? Bueno, era una... Gracias, Óscar. Añado una pregunta que liga con esto, que la ha escrito Frank, que dice: ¿cómo serían entonces las medidas ante la pandemia aportadas por el psicoanálisis, que no sean del lado del autoritarismo? Y siguen llegando un montón de felicitaciones de gente que te agradece enormemente la conferencia, que va a estar colgada en Internet a partir de la semana que viene en la web del Seminario del Campo Frigiano de Valencia. Adelante, Miquel, perdona por la... No, bien. Agradecer tanto a Alejandra como a Óscar sus aportaciones, porque en realidad han hecho ya dos aportaciones muy, muy interesantes. Esa expresión de servirse de Skype para pasar de él me parece excelente. Bueno, Eric Loran siempre nos da puntos de referencia interesantes, y esta expresión de servirse de Skype, siguiendo la lógica del nombre del padre, porque es cierto, Skype es uno de los nombres del padre actuales, servirse de algo para poder pasar de eso. Es excelente fórmula y creo que vamos a tener que utilizar muchas de estas cosas así ahora, utilizarlas para poder pasar de ellas y, en efecto, evocar presencias para poder encontrarlas en otro lugar. Y habrá que inventar, hacer muchos inventos de esos. En realidad, ese par de distanciamiento social, acercamiento subjetivo, apareció en un momento en el que alguien me recriminó un poco el hecho de que cuando la gente se estaba muriendo, ¿cómo podía yo hablar de acercamiento subjetivo en un momento en el que había pérdidas irreparables? Y contesté por un tuit diciendo que precisamente porque había estado escuchando a alguien que había perdido a un ser muy querido sin poder hablar con él, me había venido a la cabeza esa expresión acercamiento subjetivo. Es lo que había faltado ahí, era la posibilidad de acercarse con la palabra a un sujeto que se estaba muriendo, a un familiar. Y que era precisamente por eso que oponía decididamente la idea de acercarse al sujeto, la oponía a esa idea de distancia social que me parece realmente un término deplorable, que ha pasado al uso de una manera que debemos realmente interrogar. Bien, respecto a lo que decía Óscar, en efecto, creo que el problema con el que nos confrontamos es que todas las políticas actuales necesariamente se fundan en una promesa de goce. No escucho a ningún político que diga, que salga en su discurso diciendo hay que perder algo del goce para... porque, en efecto, eso supuestamente no se vende. Pero, en cambio, creo que los psicoanalistas podemos armar algo de un discurso político en el que, y tú, Óscar, empezabas a hilvanar eso, en el que podamos transmitir que, en efecto, primero, es inevitable la pérdida de goce, está ahí siempre, pero que a la vez una política que parta de la pérdida de goce puede funcionar al final mucho mejor para cada uno y para el colectivo que no un discurso político que prometa siempre un goce y que no habrá nunca una pérdida de goce. Es decir, que siempre se podrá reciclar esa pérdida en un beneficio, que es lo que cualquier política, incluso más allá del capitalismo, promete. ¿Cómo transmitir lo que Lacan inventó con esa lógica de lo que se pierde del goce se convierte en ganancia del lado del deseo? Deberíamos poder transmitir eso con términos lo más claros posibles e incluso hacer escuchar eso a los políticos para que puedan articular ellos mismos un discurso y no se dejen ellos mismos capturar por las sirenas de la promesa de goce, como lo único que se puede vender. Porque esa promesa de goce es lo que nos está llevando justamente a poder perderlo todo. Realmente, a poder perderlo todo porque hay un momento en el que esa maquinaria no puede reciclar más los desechos de la pérdida de goce. Bien, no lo sé. Marguerite Duras tenía una frase que yo siempre dudo en lanzar, en recordar,
La digo ahora aquí porque fue la conclusión de alguien que parece que es pesimista. Decía que el mundo vaya a su pérdida es la única política. Uno dirá, no, por favor. Bueno, no, por favor, no lo sé. Si uno la escucha bajo esa perspectiva y se entiende que no hay política que no pueda partir de la idea de que hay una pérdida de goce, esa frase tiene más sentido. Era la frase de una mujer que salía del manicomio, también hay que decirlo. Pero en Le Camión, en ese relato, película de Le Camión. Pero creo que en Lacan hay esa dimensión. La política lacaniana es la política del padre a lo peor, de apostar de una pérdida pura, desde una pérdida pura. Sabemos que eso está en juego necesariamente en el deseo del sujeto. Entonces, ¿cómo hacer pasar un discurso en el que aceptemos realmente que se pierde un goce para poder desear? Y que, a la inversa, lo que nos encontramos es con la imposibilidad de desear, con una maquinaria que se destruye a sí misma, necesariamente. En fin, son los rudimentos, yo diría, para armar un discurso político que debemos saber sostener los analistas de la época. ¿Medidas ante la pandemia? Pregunta Frank, creo que es el nombre. Sí. Bueno. Que no sean autoritarias. Primera, que no sean autoritarias. Primera, interrogar los significantes de algo, que es lo que yo he intentado hacer hoy, interrogando al significante distancia social. Esa es la que podemos hacer. El problema es que el psicoanálisis solo puede hacer eso de forma masiva como estamos intentando hacer aquí, es decir, con un discurso, etc. Pero sabemos que eso tiene un límite. Debemos primero hacerlo uno por uno. Uno me dirá, así no terminaremos nunca, vamos muy lentos. Sí, bien, lentos pero seguros también. Uno por uno, en primer lugar. La pandemia avanza uno por uno también, ¿eh? La pandemia también avanza uno por uno. Y va rápido. Y va muy rápido. Muy bien, Xavier, me parece muy bien esa indicación porque lentamente podemos ir muy rápidos. Tan rápidos como la pandemia, si somos rigurosos en el discurso analítico e interrogamos los significantes amo uno por uno. En efecto, Xavier, muy bien. No debemos, diríamos, asustarnos ante la pandemia que corre tanto. La palabra corre más que la pandemia. La palabra corre más que la pandemia. O al menos tan rápido. Bien, me detengo aquí. ¿Hay alguna otra pregunta? Ruth, perdona, que no te veía. Ruth, adelante, cuando quieras. Hola, Miquel. Bueno, excelente la conferencia. Muchas cosas para pensar y muchas preguntas que nos interrogamos todos. Bueno, a mí me ha servido para ordenar algunas cosas. La cuestión al hilo de lo que decía Xavier, digamos, de qué es lo que va más rápido, también lo que va más rápido, me parece, y en relación a la pérdida digamos, a situarnos en la cuestión de la pérdida de goce, es que realmente, y esa es mi pregunta, que también hay por un lado muy clara la pérdida, pero por otro lado también está muy claro el exceso de goce, ¿no? Por ejemplo, y esto en relación a cómo situarnos los psicoanalistas y la forma de trabajar en la medida bajo estas condiciones, ¿no? Lo pensaba en el sentido de que realmente, por ejemplo, los psicólogos en general, cuando dan los consejos que se escuchan ahora un montón por televisión, por los medios, ¿no? Es decir, lo que se ve claramente es que alimentan un exceso de goce, ¿no? Haga deporte, por ejemplo, ¿no? Reuniones con amigos, o sea, tratar de estructurar cierta organización de los tiempos, pero que se convierte realmente en una exigencia absoluta, ¿no? Entonces, te preguntaba, mi pregunta era eso, el efecto verdaderamente de qué hacemos con este plus, digamos, ¿no? Y cómo poder responder. Sí. En esa línea, si quieres, añado otra pregunta que viene de los participantes, Miquel, que es, pregunta Patricia Moraga, ¿cómo perturbar de la buena manera los efectos de sugestión o hipnóticos que los discursos del amo producen y de la mortificación que conlleva esos discursos? Sí, bien. Tomo estas dos.
Sí, adelante si quieres. Sí. De acuerdo. Sí, Ruth, me parece muy, muy interesante vincular lo que hemos introducido del lado de la pérdida de goce con el exceso. Porque es cierto, lo que funciona generalmente es el discurso sobre el exceso, ¿no? Y las propuestas tienden más bien justamente a introducir el plus para negar lo que se pierde. Y lo único que se consigue con eso es aumentar el sentimiento de pérdida no reconocido, ¿no? Con todo, yo estoy escuchando bastante algo que me parece interesante. Hay gente que empieza a decir, pues puedo vivir con menos, iba a decir sin menos. Bien, hay algo así, ¿no? Puedo vivir sin. Es decir, sobre todo, hay muchas cosas que estaba haciendo y que eran absolutamente suplementarias, que no eran tan necesarias como me parecía. Es un efecto interesante, creo que hay que escuchar eso. Hay un efecto que es un poco pandémico también, pero que se contagia un poco esta idea de que había un exceso. Cuidado porque eso también introduce un discurso religioso del castigo. También he escuchado esa vertiente, ¿no? La naturaleza nos está castigando porque hemos sido excesivos. Esa es otra vertiente. Pero hay otra más interesante que es el descubrimiento de que el menos es más. De que en el ámbito del goce hay algo del menos que se traduce en un más. Y que el exceso, precisamente, introduce una maquinaria que va a pura pérdida, siempre entonces. De modo que está bien, creo que los analistas, en efecto, debemos saber también transmitir mejor esa lógica entre la pérdida y el exceso, entre el menos y el más, que no sigue los principios del capitalismo, que siempre introduce la lógica del plus de goce en la plusvalua como su síntoma fundamental, pero que alimenta toda la maquinaria, ¿no? Mientras que el sujeto contemporáneo en toda esta historia está descubriendo algo de menos es más. Me parece interesante. Desde ahí, ya paso a la cuestión que introduce Patricia, me interesa ahí la palabra hipnosis, porque es cierto que los significantes amo nos hipnotizan en este campo, y perturbar la hipnosis es algo parecido a perturbar la defensa, ¿no? Y creo que la primera manera es esa, ¿no? Es cómo inventar significantes que rompan esa hipnosis, que despierten un poco de esa hipnosis. Bien, creo, por ejemplo, que el significante distancia social está produciendo una suerte de hipnosis colectiva en nombre de la seguridad, nuestra salud, está haciendo pasar un discurso que nos hipnotiza y que puede tener, en efecto, efectos importantes. Y ahí mi idea es que el discurso analítico puede muy bien, vamos a decir, poner en suspenso ese efecto hipnótico de los significantes, interrogándolos de la buena manera. Al menos es lo que he intentado. Bien, seguimos, si hay... En ese sentido, Miquel, una cuestión, ¿sería posible un discurso sostenido desde el psicoanálisis sin promesas en lo social? Porque hay algo de la lógica de la promesa de satisfacción que tú has nombrado claramente, y el psicoanálisis, presentarse en lo social de alguna manera, hay una especie de lógica que induce, por aquello de la conexión con lo político, ¿cómo se hace una política sin promesas? ¿Cómo se sostiene un discurso en lo político sin promesas? Buena pregunta, en efecto, porque el psicoanálisis no puede prometer, o al menos no puede prometer nada que el sujeto no esté dispuesto ya a poner de su parte. Lo único que puede prometer el psicoanálisis es llegar a las consecuencias de lo que el sujeto desee. Claro, de hecho es prometer mucho, pero no es una promesa al estilo de lo que llamamos promesas en la política, ¿no? En general, realmente debemos decir, el discurso analítico no puede prometer nada en el campo del goce, pero sí habría que encontrar otra palabra que no sea promesa, ¿no? No sé, voy a intentar encontrar una palabra que rompa la sugestión de la palabra promesa, porque es cierto, todas las políticas, no hay ningún político que no construya hoy su discurso fuera del universo de la promesa. Hay que prometer para poder ser votado.
Entonces, habría que encontrar otro término. El psicoanálisis no promete. ¿Qué es lo que hace? No sé, si a alguien se le ocurre un término mejor, voy a tomar tal vez el invento del oral, ¿no? que es de Lacan, ¿no? Utilizar un significante para poder pasar de él, ¿no? Es cierto que hay que poder prometer algo, pero para poder pasar inmediatamente de eso. Para poder saber que no hay promesa que funcione sin la implicación del sujeto como tal. Pero no me gusta demasiado. Creo que hay que encontrar habría que encontrar un buen significante para oponer al significante promesa. Se me ocurre el imperativo freudiano, donde ello era y yo debo venir, ¿no? Hay un deber del sujeto. Más que prometerle, hay que decirle, hay algo que usted debe hacer y todavía no sabe qué es. Vamos a averiguarlo conjuntamente. Es la única promesa que podría hacer. Gracias, Miquel. De verdad que son cantidad, todo el mundo, hay más de 70 expresiones de gratitud en el chat. Bien. Hace 2 horas que estás trabajando con nosotros, creo que hemos trabajado muy bien, se nos han abierto nuevas preguntas que nos van a seguir haciendo trabajar. En el sentido de agradecerte extraordinariamente el trabajo que hemos hecho, agradecer a todo el mundo su participación. Recuerdo que va a estar colgado la conferencia con todas las intervenciones, es decir, toda la sesión completa en la web del Seminario del Campo Freudiano de Valencia, a libre disposición de quien la quiera consultar. A partir de la semana que viene, dar unos días de tiempo para poderla editar y más allá del viernes, seguro que el viernes ya estará colgada en la web para que la puedan consultar. A todos, muchísimas gracias. Es cierto que es extraño esta manera de estar juntos al tiempo que estamos solos, pero bueno, es la cosa, es la época. Al menos hemos podido trabajar, lo cual es verdad que sí que es cierto que hay un efecto de trabajo que se produce, aunque sea bajo esta forma extraña que tú nombrabas al principio. Mil gracias a todos. Seguiremos trabajando en el campo freudiano y seguramente esta modalidad la vamos a mantener de algún modo. Gracias, Miquel. Gracias a vosotros. No, simplemente decir que en efecto, qué remedio. Vamos a tener que seguir trabajando así en muchas cosas, pero he hecho a faltar ahora encontrarme con vosotros en lo real. Es cierto, evocamos presencias y las perdemos después. Es algo, parece, de la época. Vamos a tener que resignarnos un poco a eso, pero no me resigno. Estoy contigo. Falta la cañita ahora, tomarse una cañita falta. Entonces sigamos apostando. La apuesta me parece que es mejor que la promesa, ¿no? Y los chapulines en México también. Gracias a todos. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Gracias. 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 Hasta pronto. Gracias.